Estimados hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor, vamos empezando estos días en que nuestros cuerpos reciben este suave calor que alegra también nuestro espíritu, pero no dejemos que robe nuestra paz y nuestra tranquilidad. Cuando empiezan los calores y estamos reunidos en la asamblea, les digo, si alguien estuviese pasando calor, serían quienes estamos aquí en el altar. Además de nuestra ropa, llevamos las investiduras sagradas para celebrar la Eucaristía. Así que relájense y dejen que sea más bien el calor de Dios el que nos deje conducir en estos momentos que vamos a compartir. Cuando la fuerza o la furia de la naturaleza se desata, no hay poder humano que pueda contenerlo. Si bien a lo largo de la historia de la humanidad hemos adquirido bastante conocimiento científico como para poder descubrir las causas naturales que se producen después de que la naturaleza se desata y produce grandes catástrofes, y aún de que pueda prevenirse en determinados momentos para salvaguardar vidas, cuando ésta llega, destruye todo a su paso, generando lamentables pérdidas humanas, a veces miles de ellas, y por más que el hombre quiera tratar de dominar la naturaleza, no ha podido lograrlo. Inclusive, hasta dentro del mismo lenguaje, pareciera como que le da vida propia a la naturaleza al decir de ella la madre naturaleza. En los tiempos de Jesús, también se vivía ciertamente de una manera distinta. No tenían lo que nosotros contamos hoy, mas sin embargo la sensación de impotencia, de miedo, de fragilidad ante estos fenómenos causaba lo que aún en nuestros días sigue causando en el hombre: temor. Y la Sagrada Escritura nos muestra ahora estas realidades en las cuales podemos clarificar nuestra imagen que tenemos de Dios. Porque pareciera que aún si habiendo tantas cosas en nuestros días, cuando acontece algo grande y terrible, brota de nosotros cierto cuestionamiento hacia la divinidad. Como en la misma página evangélica, los discípulos se dirigen a Jesús. ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? Algunos conciben a Dios como un Dios omnipotente, pero al mismo tiempo dominante, es decir, se impone al hombre, le obliga a cumplir su voluntad, le dio una serie de mandamientos que si no cumple estos, el hombre entonces, por lo tanto, va a sufrir un terrible castigo en su vida. Para poder estar en paz con Dios, hay que someternos a Él y cumplir lo que nos pide. Por otra parte, está también lo que podemos llamar es nuestro interés. Negociamos con Dios, de tal manera que si nos estamos portando bien como decimos, no es justo o bien no debería de que nosotros suframos algún percance o una tragedia. De ahí entonces que le decimos, si hago esto, me concedes esto, si te ofrezco esto, evitas que me pase aquello. Como que tratamos en cierta manera de manipular la divinidad. A veces está manifestado en algunas novenas
en las que se dice, reza esta novela y llegaste al final de esta, vas a recibir lo que pides. O bien, quienes guardan, no tanto con devoción, sino con superstición, una imagen consigo en su bolso, en su cartera, como un amuleto para que no le vaya a suceder absolutamente nada. Sin duda son imágenes erróneas que tenemos en nuestra relación con Dios. Hay un dicho que todos conocemos. El hombre propone y Dios dispone. Y es un dicho que está mal dicho, porque es Dios quien propone y el hombre quien dispone. En el libro del Éxodo encontramos que el Señor dice, mira, pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Elige. Él propone un camino, nunca ha impuesto su voluntad, solamente ha establecido los medios por los cuales si nosotros queremos establecer una relación con Él, nos dice, entonces te ofrezco una ley de santidad, porque Él es el santo de los santos. Y para poder tener un diálogo con Él, entonces tenemos que entrar en la dimensión de lo sagrado, porque viviendo en todo aquello que no es de Dios, no podemos tener una comunicación con Dios. Nos cuestionamos, decíamos cuando nos topamos con esta serie de catástrofes, pero podemos notar cómo en la Sagrada Escritura están estas dos dimensiones que se conjugan. Dios tiene la fuerza para abrirse paso por el medio de las aguas caudalosas. Basta una voz de Él para que todo cuanto ha sido creado le obedezca. Es decir, puede transgredir las leyes de la naturaleza si así bien le parece. Las aguas manifiestan también ese poder que quiere someter al hombre. No deja de causar fascinación ciertamente el mar por su profundidad, por el misterio que encierra, por su riqueza, pero también el peligro que éste encierra. De ahí que los antiguos decían, y plasmado en la Sagrada Escritura, es donde se encuentra Leviatán, es decir, el devorador de hombres, el monstruo que devora al hombre. De ahí que podemos entender por qué en el llamado que Jesús hace a los primeros discípulos, a Pedro específicamente, después de la pesca milagrosa, le dice, ven que te haré pescador de hombres, es decir, llamado a rescatarlo de las profundidades del mar, de las garras del Leviatán, para conducirlo a la salvación, subirlo a la barca. Y hoy precisamente nos ofrece esta imagen de la barca, donde también, como decíamos, se presenta la fuerza adversa y al mismo tiempo el poder del Señor que puede abrirse paso por las aguas caudalosas. Imagen de pasar por las aguas la tenemos también en el libro del Éxodo, que es conducir de la esclavitud a la libertad por esa travesía del Mar Rojo. La página evangélica tiene también una intención. Las primeras comunidades cristianas están sufriendo grandemente. Un grande mal las está destruyendo. Se ha desatado la persecución contra todos aquellos que profesan a Cristo Jesús como su Dios y su Señor. El Evangelio trata de responder a lo que está aconteciendo. Los discípulos sienten que esta furia los está aplastando y se están hundiendo. Nos presenta la figura de Jesús de una manera sublime y hermosa, porque el Dios grande y omnipotente se manifiesta en la fragilidad humana, en la persona de Jesús, y nos dice dos cosas interesantes. La primera es que Jesús duerme en la parte de atrás de la barca. Y decir dormir en el lenguaje bíblico
es semejante a decir muerte. Hay una alusión, por lo tanto, al silencio de Dios que guarda desde la cruz de este hombre, Cristo Jesús, que se entrega totalmente. No va a increpar al hombre, no va a echar en cara su pecado de haberle condenado a aquel que no había cometido pecado. Mas sin embargo está ahí presente el silencio de Dios, que invita más bien a la contemplación. La segunda es, y más correctamente la traducción sería decir, Jesús se puso de pie e increpó al viento. Y entonces está utilizando un lenguaje similar con el que manifiesta que Jesús se levantó de entre los muertos. Es decir, este que duerme es al mismo tiempo aquel que se alza victorioso y tiene la fuerza para dominar inclusive hasta la naturaleza. Y por otra parte, nos muestra la debilidad humana. Bien pudiéramos nosotros decir, ¿quién no ha experimentado en su vida el temor, el miedo? De alguna manera u otra se hace presente, sea por perder los bienes que con tanto ahínco se fueron cultivando a lo largo de la vida, un ser querido que ha partido de una manera inesperada, temor a una enfermedad prolongada o a una vejez en la que llega el sentimiento de sentirse estéril, inútil y mejor se quisiera terminar esta vida antes de que lleguen aquellos momentos en los que uno pareciera no poderse mover y ser más un estorbo que una ayuda. Muchos temores, reales o ficticios, temor inclusive hasta de nuestra propia fragilidad. A veces nos vemos sumergidos por el mismo peso de nuestros pecados, de que queremos salir de aquello que nos domina y por más esfuerzos que hacemos no podemos lograrlos y muchas veces nos sentimos en ese sentido hasta deprimidos porque nos sentimos cansados y hastiados de no poder salir adelante. Hay quienes llegan a decir hasta que toqué tierra. Y cuando se toca tierra, entonces se toma conciencia. Los discípulos han tocado tierra. Eran hombres que habían crecido precisamente fraguando su vida en el mar, de familias de pescadores y pescadores ellos mismos. En infinidad de veces habían cruzado ese mar de Galilea, que de manera inesperada aún hasta nuestros días se levantan grandes olas por el mar que viene del norte y afecta porque el agua está en una depresión. Y sin embargo sintieron miedo, que sus vidas se estaban acabando, como aquellos a los cuales se dirige Marcos. Sentían que su vida se estaba acabando por esa persecución. Miles de ellos estaban siendo sacrificados. Y Dios calla. ¿Cuántas veces no nos abruma el silencio de Dios? ¿O cuántas veces también nosotros de una manera arrogante nos levantamos en contra de Dios? Podemos utilizar la imagen que nos ofrece hermosamente el libro de Job de una manera que también puede aplicarse precisamente a esa circunstancia de nuestra vida. De rechazar a Dios y de poner al hombre por encima de todas las cosas, con necedad, porque se jacta de su propia sabiduría. Mas sin embargo hay un momento en que podemos nosotros decir, ¿quiénes somos ante la grandeza del cosmos para poder comprender todos sus misterios? Así sea el hombre más sabio, no tiene en sus manos el conocimiento para poder escudriñar la manera en que este universo fue criado.
ni tiene todas las respuestas para el misterio de la vida y de la muerte, que muchas veces nos acongoja y nos preocupa. Pensamos que en nuestras manos está la solución de todo, mas sin embargo no podemos prolongar un día más de nuestra vida cuando ésta ha llegado a su término. Y entonces pudiéramos decir que el mismo Señor nos dice cuando arrogantemente nos levantamos en contra de Él: hasta aquí llegaste, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Job lo comprendió muy bien, porque él quería sentar en el banquillo de los acusados al Señor que le había quitado su familia, sus bienes, y lo había unido en una enfermedad incurable, y había apartado también a sus amigos, que lo habían abandonado y le incriminaban preguntándole: ¿cuál ha sido tu pecado? Porque no puede ser un pecado sino haber recibido este castigo de Dios. Y Job dice: ¿quién soy yo, insignificante criatura, para querer sentar al Creador de todas las cosas? Pero hay algo más interesante que el Evangelio nos dice. Jesús les reprende, les llama cobardes. Y es curioso porque hay una muestra de obediencia a Jesús. Él les pide atravesar el lago y no dudaron llevar a Jesús con ellos y ellos con él. En la misma barca, nos dicen, donde Jesús estaba predicando. Obedecieron. Mas sin embargo, no tomaron, digámoslo de esta manera, la decisión de asumir todas las consecuencias de vivir al lado de Jesús, aún los sufrimientos, de aceptar que en esta vida, lo queramos o no, aún así estemos viviendo con toda la fuerza, la fe en Cristo Jesús, no estamos exentos de ir bregando en contra, de sentir la inclemencia del viento o el golpe de las olas que trata de derrumbarnos y hacer caer nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Muchas veces hemos enfrentado la adversidad y ante ella nos hemos podido dar cuenta de qué madera estamos hechos. Quienes se retiran con la cabeza abajo, quienes prefieren dar la vuelta al obstáculo, y quienes, aún a pesar del cansancio que esto implica, prefieren brincar el obstáculo con todas sus fuerzas.